Yolanda, público de Síntesis, continuamos con nuestra programación y nos encontramos esta tarde, esta noche con Alejandro Almazán, cronista mexicano, ampliamente galardonado. Usted puede buscar información en internet y bueno, se dará cuenta que bueno, es un escritor, un periodista que tiene muchas tablas, que hay mucho que aprenderle. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué Bien, gusto te tenerte agradezco. en este programa y en este lugar, el Secut Tijuana, que me dices que es una ciudad que te gusta, que te llama. Me encanta, me encanta. Yo creo que, sobre todo uno, la gente, ¿no? A mí me parece que el tijuanense es el norteño, es el leal, ¿no? Que no te anda con medias fintas, te dice lo que es. Además, digo, a diferencia de todo el norte, Tijuana tiene un clima ya bueno, ¿no? Este clima del Pacífico, ¿no? Digo, ya si nos bajamos Claro. para Tecate o para Mexicali, ya le sufrimos un poco en el calor. Ya entrando un poquito en materia de tu trabajo, de tu oficio, de lo que te ha llevado a escribir y a escribir de esta forma, ¿qué se siente que te apunten con un arma? Terrible, ¿eh? Fíjate que la primera vez que a mí me apuntaron un arma, yo era un adolescente, ahí en DF, en mi barrio, mi mamá tenía una tienda y llegó un tipo de estos malandros a la tienda para comprar algo. No le hice caso, yo estaba haciendo tarea de la preparatoria y entonces sacó la pistola y me dijo, al pato le haces caso, ¿no? Y yo me quedé, entró un tipo afortunadamente y le dijo, cálmate, ¿no? Estás loco. Pero el tipo traía el dedo caliente y disparó al refrigerador de carnes frías, estallaron los vidrios y se fue, ¿no? Se fue, yo quedé impactado. Pero, ¿sabes? Ese era mi barrio era muy violento, lo sigue siendo. Entonces te acostumbras a esa violencia. Mi primer muerto lo vi a los 6 años, ¿no? Le habían despedazado el cráneo a batazos, lo dejaron en la cancha de fútbol. Entonces creces con esa violencia y cuando ya estás en este oficio, pues bueno, te das cuenta que este México se está arruinando y que tú no le puedes cerrar los ojos, uno a la violencia y otro también a lo que ha sido parte de tu vida, ¿no? La violencia. Entonces, bueno, pues empiezas a trabajar en estos temas. Decidiste profesionalizarte, especializarte en temas de violencia. Entonces, has escrito mucho sobre el narco y tú planteas la necesidad de darle el mismo derecho de voz a la víctima como al victimario. ¿Me puedes explicar un poco eso? Sí, mira, yo creo que en efecto, bueno, las víctimas son la prioridad, ¿no? Hay que hablar con ellas, contar sus historias para que no las olvidemos. Pero también creo que a los victimarios hay que sentarnos a hablar con ellos un poco para entender qué es lo que traen en la cabeza, entender que, o sea, por qué llegaron a eso, ¿no? La gente no nace mala, ¿no? La gente se hace mala. Yo tengo amistades y algunos parientes lejanos de la sierra en Sinaloa. Y por ejemplo, ellos cuando abrieron los ojos, lo primero que vieron fue marihuana y amapola. No había hospitales, no había escuelas, no había caminos, no les quedó de otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde también dices, bueno, ¿y el Estado dónde está, no? O sea, ¿dónde está su cultura? O sea, ¿dónde está un programa social? ¿O dónde está, no? Todos estos programas educativos, culturales que podrían sacar a la gente adelante, ¿no? O sea, no los hay. Digo, no es solamente la culpa del Estado, ¿no? Pero sí tiene responsabilidad. Entonces yo creo que cuando vas entendiendo esta parte en la violencia o por qué surge la violencia, bueno, de pronto ya te das cuenta que no es un problema de buenos y malos, ¿no? Porque además, ojo, los buenos dicen que son muy buenos y terminan siendo más malos que los malos, ¿no? Entonces yo creo que el narco, además difícilmente se va a acabar porque mientras haya un adicto, pues va a haber una hectárea que sembrar, ¿no? Entonces, o un kilo, o no sé cómo se mida la metafetamina, pero bueno, siempre se va a estar produciendo, ¿no? Además, hoy la metafetamina es el boom. Entonces, bueno, como no se va a acabar, pues yo creo que nosotros tenemos que seguir escribiendo y contando estas historias, porque además, fíjate, es bien curioso, hoy nuestro gobierno federal, ¿no? El gobierno del PRI, nos dice que ya la guerra se ha acabado, que ya no hay desaparecidos, que ya no hay muertos, perdón, pero si vamos y caminamos en las calles de Tijuana, seguramente sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo muertos. Digo, ayer el muerto que hoy sale en todos los periódicos, asesinado afuera de un restaurante, ¿no? O sea, terrible, ¿no? O sea, eso no se puede permitir en ningún lado, eso no es normal. O sea, nosotros a lo mejor nos hemos acostumbrado a los muertos, pero eso no es normal y la gente lo tiene que saber y tenemos que estar exigiendo cada uno desde su lado, quizá yo desde el lado periodístico diciendo no, o sea, esto no se ha acabado y hay que seguir contando las historias porque
O sea, porque tenemos que explicarle en algún momento a la gente qué diablos está sucediendo. El narcotráfico, tienen que ver los gringos, tienen que ver los políticos, tienen que ver el ejército, tiene que ver la policía, tienen que ver los empresarios, lavan muchísimo dinero, ¿no? Ahora, hablando un poco de la materia del oficio de escribir y de contar y de dar toda esta información, tú, bueno, en la forma en que te expresas, veo que dibujas a tus personajes. Al Pato le haces caso, tenías 14 años. ¿Te acuerdas en serio de que eso fue lo que te dijo? Yo le hubiera dicho, eres un poeta, Pato. Eso me dijo, no, eso me dijo, o sea, me quedó muy grabado. No sé qué dijo después, pero esa frase de al Pato le haces caso fue impresionante, ¿no? Mira, este oficio necesitas los 5 sentidos abiertos, siempre, ¿no? Yo creo que a veces solemos ver pero no observar, solemos oír pero no escuchar, y este oficio te requiere esas cosas. Yo, por ejemplo, a la mayoría de mis entrevistados, salvo a los políticos, eso sí los grabo porque siempre te dicen, no, yo no te dije eso, no, sí, aquí está la grabación, pero a la gente generalmente no la grabo, prefiero escucharla, anotar, busco siempre sus muletillas, busco algunos rasgos, ¿no? O sea, del personaje. O sea, tú seguro tienes algo, tus pulseras. Ah, bueno, voy a anotar tus pulseras, ¿no? Y eso, o a lo mejor tus ojos, o a lo mejor tu pelo, eso va a ser una señal, pero eso a mí me requiere mucha memoria, mucho esfuerzo de memoria, ¿no? Y estar escuchando, y eso es lo que hago en el oficio, y así me siento con los sicarios, me siento con sicarias, me siento con secuestradores, me siento con pedófilos, ¿no? Me siento con víctimas, ¿no? O sea, a todos, y hay que escucharlos a todos. Yo he aprendido también en el periodismo que nosotros no somos ministerios públicos, no somos sacerdotes, no somos jueces, ¿no? Nosotros somos tipos que vamos y escuchamos, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de escribir un texto y la gente ya tendrá su propia opinión. Ojo, en lo que sí creo, en donde yo sí en mis textos, y lo dejo siempre muy bien marcado, porque son mis creencias, o sea, cero los pedófilos, ahí sí les tengo un resquemor terrible, ¿no? Y los secuestradores, ¿no? Como que con ellos sí yo tengo un problema moral, si le quieres llamar así, pero con todos trato siempre de tener un respeto hacia ellos. Incluso con los secuestradores y los pedófilos, cuando estoy hablando con ellos, les tengo un respeto, pero al final sí les alcanzo a decir, ¿sabes qué? O sea, lo que tú haces me parece de las cosas más terribles. En este libro, Chicas Kalashnikov y otras crónicas de Alejandro Almazán, podemos encontrar 2 crónicas que fueron pensadas en la ciudad de Tijuana. Y hablando de estos rasgos, ¿qué rasgos encontraste en una de estas crónicas, en el extraño caso del teniente coronel? Teniente coronel Leizaola. ¿Me puedes decir del teniente coronel Leizaola que te llamaron la atención? Digo, me parece un tipo duro, que no le importaban los derechos humanos, que él tenía que hacer su ley. Digo, no era la ley, sino más bien su ley, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Tú sabes, tú eres gente de aquí, Tijuana, y el Vox Populi empezaron a hablar mucho sobre sus posibles vínculos también con el crimen. Yo le pregunté, le dije, teniente coronel, a usted lo acusan de tener vínculos sobre todo con el cártel de Sinaloa, y me contó la historia que a muchos reporteros les contó. Ahí donde está sentado vino gente del cártel de Sinaloa, me vinieron a proponer tal. Yo le dije que no y lo mandé a arrestar. Es su versión, no tengo más información para poder decirle a la gente si realmente Leizaola estaba o no metido, pero algo sí me llama la atención. Leizaola llega, realmente aplaca al crimen bajo sus métodos, y luego va a Ciudad Juárez y también aplaca el crimen. Y qué curioso, o sea, en Tijuana se ganó la plaza, el cártel de Sinaloa ganó la plaza, en Ciudad Juárez el cártel de Sinaloa gana la plaza. Son solo hechos, no estoy conspirando, tal vez es un buen hombre, ¿no? A mí por lo menos no tuve pruebas para decir si realmente era un buen hombre o no. A mí yo simplemente vine, hice las preguntas que tenía que hacerle al teniente coronel, me dio su respuesta, y bueno, pues era su palabra contra el Vox Populi, y yo te digo, no soy juez, no soy ministerio público, él me dijo esto, ok, aquí está lo que dice el teniente coronel. Pero por ejemplo me cuenta la anécdota de un día que hubo una balacera, asesinan a uno de sus policías y asesinan también a un sicario, y él llega a pegarle. Yo le dije, ¿y por qué le pega? No, se lo merecía, porque mató a uno de mis hombres. Entonces, esa anécdota te da pues algún rasgo, pues, por lo menos interior,
¿no? del teniente, ¿no? Por último, Alejandro, estamos en la Feria del Libro, vienes a dar un taller de crónica, háblame de tu cercanía con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, has ganado algunos premios por ahí, uno que otro importante. No, fíjate que... El oficio de los nuevos cronistas, lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica. Mira, yo creo que uno como cronista, yo soy chilango, y cuando salgo al norte lo único que hago, creo yo, soy como el mensajero, ¿no? Como el mensajero de mis amigos que no pueden de pronto publicar las cosas por miedo, porque los han amenazado, porque sus medios dicen no, ya no queremos esto, ¿no? Entonces yo les decía ahí en la Fundación del Nuevo Periodismo que el premio pues básicamente era para ellos, ¿no? O sea, para esta raza que se la está rifando ahí en la línea de fuego, que ha muerto, que ha desaparecido, y también para mis editores, los que han sido mis editores, mis jefes, los que me han enseñado, y para toda la banda que yo he tenido que leer, que he aprendido a distancia, ¿no? O sea, yo no conocía a Martín Caparrós hasta hace años, pero aprendí en sus crónicas, leyendo sus libros, ¿no? O sea, eso es lo que uno de pronto hace, aprender a distancia. Perfecto, Alejandro, pues ojalá que agradezco mucha gente mucho. esté en tu taller, y Ojalá. bueno, regresamos al estudio, seguimos charlando con Alejandro Almazán.